Hola a todos y bienvenidos a Electro y no olvides compartir, darle like y suscribirte. Con tu apoyo, ayudarás a que más personas se unan a nuestro canal. En este video te voy a explicar qué son las estructuras de control de flujo, los tipos más utilizados en programación con Arduino y te mostraré ejemplos prácticos utilizando la I/O board. Así es que comencemos. Las estructuras de control de flujo son herramientas fundamentales en programación que determinan el orden, repiten acciones y organizan el flujo lógico de un código según condiciones específicas. Las estructuras de control de flujo, por lo tanto, 1. Definen la lógica del programa. 2. Automatizan tareas repetitivas. 3. Gestionan la toma de decisiones. 4. Optimizan el flujo. Las estructuras de control de flujo se dividen en tres categorías. Primero tenemos las estructuras condicionales if, else if y else. Estas estructuras permiten ejecutar diferentes bloques de código dependiendo del cumplimiento de una o más condiciones. Antes de comenzar con la programación de los ejemplos, revisaremos un nuevo elemento de nuestra I/O board que hasta el momento no hemos utilizado. Este elemento es el que estás viendo en pantalla y se conoce como push button. Un push button es un componente eléctrico o electrónico que funciona como un interruptor momentáneo. Su principal característica es que, al presionarlo, permite el paso de corriente eléctrica y al soltarlo, interrumpe el flujo de corriente. El diagrama de conexión del push button en nuestra I/O board es el siguiente. Se puede observar que, cuando el push button no está presionado, el pin de Arduino estará recibiendo una señal alta de voltaje. Y cuando presionamos el botón, la señal que circulará será la DGND o tierra. A este tipo de configuración se le conoce como pull-up. Ok, sabiendo esto, vamos a ver la sintaxis de la estructura condicional if-else if-else. Vemos que, en los parámetros se pide una condición, donde el resultado deberá tener dos posibles valores, verdadero o falso. Entonces, si la condición es verdadera, se ejecutará el bloque if, de lo contrario, se saltará ese bloque, dejando intacto toda la programación que contiene, y ahora evaluará la condición del bloque else if, si la condición es falsa. Se evaluará la condición del bloque else if, de lo contrario hará otro salto hasta llegar a la sentencia else, que es el bloque que se ejecuta por default. Para evaluar las condiciones, utilizamos operadores de comparación como los que aparecen en la siguiente tabla. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que se entienda mejor este tema. Supongamos que queremos ver si un usuario es mayor de edad o menor de edad. Si es mayor de edad, deberá tener más de 18 años, de lo contrario será considerado como menor. Entonces, en nuestro ejemplo, la edad sería nuestra variable, por ejemplo años. Ahora voy a preguntar con la estructura condicional if, si el número de años son mayores o iguales a 18, eso se hace de la siguiente manera. Si se cumple esta condición, entonces se ejecutaría lo que está dentro del bloque. En este caso, se imprimiría un mensaje con la leyenda mayor de edad. Si no se cumpliera esta condición, por ejemplo en el caso donde el número de años fuera 10, entonces no se ejecutaría ese bloque y saltaría al siguiente y así sucesivamente. Ahora sí pasamos al entorno de programación de Arduino y lo primero que vamos a hacer es declarar nuestras variables globales del programa, en este caso serían, en la primera línea, un push button igual a 0, indicando que el push button de la I/O board se conectará al pin RX0 de Arduino. Después un bar graph segment igual a 13 indica que un segmento del bar graph se conectará al pin de 13 de Arduino. La variable button state determinará el estado del botón. Si no se presiona, almacenará un 1 lógico o señal alta, y cuando se presiona almacenará un 0 lógico o señal baja. Es por esto que el tipo de dato que le asignamos es uno de tipo bool, ya que ese tipo solo acepta dos valores, 0 y 1. En el void setup configuramos el segmento del bar graph como salida y el push button como entrada con la configuración pull-up previamente revisada, y también habilitamos el monitor serial a una velocidad de 9600 para poder visualizar mensajes en la PC. En la función voidLoop mandamos a llamar a la función pushButtonState, que como podemos observar, no recibe ningún parámetro ni devuelve ningún valor.
Una vez estando en la función, podemos observar en la primera línea la instrucción digital read push button. Esta instrucción lo que hace es una lectura digital de algún pin de Arduino, en este caso el pin RX0, y lo que lee, que puede ser una señal alta o una señal baja, se almacena en la variable buttonState. Después de que la señal se almacena en esa variable, llegamos a nuestro bloque de estructuras condicionales if else. Este bloque lo que hace es preguntar al usuario cierta condición. Si la condición se cumple, se ejecuta todo lo que está dentro de la función if. De lo contrario, se ejecuta todo el código que está dentro de la función else. Si el botón no está presionado, estaría mandando una señal alta de voltaje, o sea un high, entonces se realiza la pregunta buttonState high. La respuesta sería verdadero y se ejecutaría lo que está dentro de la función if, en este caso. El segmento del bar graph se apagaría, se mandaría el mensaje de no button as pressed al monitor serial y se esperaría un tiempo de 200 milisegundos. Una observación importante es que cuando se utiliza la estructura if, se debe utilizar doble iguales para realizar las comparaciones entre valores, de lo contrario se presentarán errores. Ahora bien, si el push button se presiona, entonces buttonState almacenaría un valor de voltaje bajo, o sea un low, y cuando se realice la pregunta buttonState es igual a high, la respuesta sería falsa. Por lo que el bloque de if no se ejecutaría y pasaría directamente el bloque else, que en nuestro ejemplo, mandaría una señal alta al segmento del bar graph. Se mandarían los mensajes al monitor serial, indicando que el push button ha sido presionado y se esperaría un tiempo de 200 milisegundos. Cargando el código a la I/O board y habilitando el monitor serial, podremos verificar el correcto funcionamiento de nuestro código. Se observa que cuando presionamos el push button, se enciende el segmento del bar graph y se muestra el mensaje de botón presionado en el monitor serial. De lo contrario, se apaga el segmento y se muestra el mensaje de botón no presionado exitosamente. Ahora vamos a agregar otro push button y otro LED a nuestro código para incorporar la estructura else if y ver cómo funciona. Para esto vamos a reciclar el código que ya tenemos y lo vamos a modificar de la siguiente manera. En amarillo se resaltan las nuevas líneas de código que se agregaron para tener un push button y un LED más en el programa. Una vez incluidos el push button y el LED al nuevo programa, se modifica la función pushButtonState como se muestra a continuación. Si hacemos el seguimiento del código, vemos en las primeras dos líneas que se van a estar almacenando las lecturas digitales de los pines 0 y 2 de Arduino. Si se presiona el botón, se almacenará 0, y si no se presiona, se almacenará 1, como ya lo explicamos con anterioridad. Después observamos la estructura if, else if y else, que hace preguntas acerca de los estados actuales de los dos push buttons. En la primera condición, se pregunta si el push button ha sido presionado, y si se cumple, manda a prender el segmento 13 del bar graph. Y muestra un mensaje en pantalla. Si esta primera condición no se cumple, el programa da un salto hacia la siguiente instrucción, que en este caso sería la else if, y pregunta si ahora el push button 2 ha sido presionado. En caso de ser cierta la condición, se ejecuta el bloque y mandaría a encender el LED 2 conectado en el pin 12 de Arduino y mostraría un mensaje en pantalla. Finalmente, si ninguna de estas dos condiciones se cumpliera, el programa saltaría hasta el bloque else y se ejecutaría ese bloque que en nuestro ejemplo apagaría los dos segmentos del bar graph y mostraría un mensaje en pantalla de ese evento. Otra manera de realizar esta tarea sería con una estructura del tipo switch case. Esta estructura se utiliza para tomar decisiones basadas en el valor de una variable y es una alternativa más limpia y eficiente al uso de múltiples sentencias if else. A continuación te mostraré cómo podríamos cambiar nuestro código que previamente creamos, utilizando ahora la estructura switch case. Para eso seleccionamos los bloques condicionales if, else if y else y procedemos a eliminarlos. Ahora bien, antes de programar, veamos la sintaxis de la estructura switch case para comprenderla mejor. Como puedes observar, la función switch necesita de un parámetro para poder trabajar correctamente.
Ese parámetro debe de ser de tipo character char o de tipo entero int. Una vez recibido ese parámetro, es evaluado y mandado a lo largo de todos los casos posibles hasta que coincida con uno. Una vez que se logra ingresar a un caso, se ejecuta todo el código que queramos incluir y finalizamos con la instrucción break, que lo que hace es salir de la sentencia switch y normalmente se utiliza al final de cada caso. Sin una sentencia break, la sentencia switch seguirá ejecutando las siguientes expresiones hasta que se alcance una interrupción o el final de la sentencia. Listo, ahora sí pasemos a nuestro código. Observemos que cómo vamos a utilizar dos entradas digitales, ya que vamos a estar leyendo dos push buttons. Primero utilizaremos una estructura condicional if else y declararemos una variable de tipo entero llamada estado que es la que registrará los valores con los que la sentencia switch podrá trabajar. Como ya lo vimos con anterioridad, si el botón 1 se presiona, estado va a valer 1 y si se presiona el botón 2 estado va a valer 2. Ese valor de la variable se guarda y se pasa como parámetro a la sentencia switch, por lo tanto supongamos que el usuario presiona el botón 1, entonces estado valdría 1 y entraría a ejecutar esta parte de la sentencia switch. Si se presionara el botón 2, entonces estado valdría 2 y entraría a ejecutar esta parte de la sentencia switch. Al final se observa una última condición marcada como default, que permite al programa ejecutar algún código por defecto, en caso de que la variable no entre a ningún caso establecido. Ahora veamos la parte práctica de este código, y como podemos observar, al presionar el botón 1 de Leobor prende el primer LED del bar graph y en el monitor serial aparece un mensaje de botón 1 presionado. Mientras que cuando presiono el nuevo botón que añadimos, en la pantalla muestra botón 2 presionado. Cuando ninguna de las dos condiciones se cumple, el monitor mandará el mensaje de ningún botón fue presionado. Llegamos al fin de este vídeo. No olvides dejar tu like, suscríbete al canal y comenta para compartir tus intereses o sugerencias de mejora. Sin nada más, se despide tu amigo Isaac de Electro y hasta la próxima.